Hola, buenas, ¿qué tal? Esto es Apotegmas y yo soy Roman Alboix. Hoy vamos a continuar con esta serie y os voy a hablar un poco de Francis Bacon, una cosa básica, y de Hegel. Será un programa cortito, así que sin más, poneros cómodos y vamos a por ello. Francis Bacon era un filósofo y político inglés al que debemos las bases del método científico. Ostentaba a los títulos de Lord de Verulam, espero haberlo dicho bien, y Vizconde de Saint Albans. En sus obras tiene la premisa de combatir el sistema escolástico porque, en sus propias palabras, en vez de descubrir nuevos conocimientos, cifran su empeño en ordenar vocablos. A pesar de todo esto, es muy probable que Bacon, desde la posición del no creyente, hubiese estudiado el fenómeno paranormal, la magia y la adivinación. Él mismo relata un sueño estando en París que consideró premonitorio sobre la muerte de su padre. Francis Bacon vive entre los años 1561 y 1626 y como hombre de su época muestra desconfianza a lo que en aquella época se llamase saber presuntuoso, al que consideraba materia de entretenimiento, ornato de discursos y textos para profesores. Para él, como la mayoría de los pensadores de su tiempo, solo valía la experiencia y el experimento, y las conclusiones que, tras un repetido ensayo y error, se diesen. Lo más interesante es cómo comienza a abordar el tema de la magia, que separa en natural y supersticiosa. De la primera la define acorde a lo que Agripa y Paracelso, que ya hemos visto, proponen con un funcionamiento de simpatías y antipatías, que dan lugar a correspondencias. Y esto también lo veremos bastante pronto, lo de simpatías y antipatías. Aunque dice que muchas de las conjeturas de estos magos son ociosas y negligentes, y es trabajo del pensador de su época ponerlas en tela de juicio. Afirma en sus palabras que la naturaleza debe tener un expediente y luego sometida a tormento, ya que es la única manera de arrancarle sus secretos por confesión. Su opinión de la alquimia era mala, la tomaba por errados y si hubiese tenido aciertos serían casuales. Sin embargo, Bacon utilizó la terminología alquímica para desarrollar su pensamiento, especialmente en la transmutación de formas y la obtención de oro. De cualquier manera, el filósofo inglés, como con todo, criticará y luego se acercará a la misma y entonces matizará su opinión a algo más apropiado. El tema de la magia lo aborda en su obra De Augmentes, y en ella trata de las formas que determinan las cualidades de las cosas. Por eso apunta Bacon que cualquiera que logre manejar las formas será un señor de los fenómenos. La magia será el arte de operar con esas formas. A esta magia la considerará verdadera y opuesta a la ociosa, que es falsa e innoble. La magia de formas es considerada por Bacon como una rama de la ciencia natural y de seguido hace referencia a los magos de Egipto, Medio Oriente y Asia, que eran científicos que se ocupasen de las cosas más encumbradas y universales, incluso citando a los 3 magos que llegan hasta el lugar del nacimiento de Jesús. Hegel presta atención a la magia en su filosofía de la religión, de una forma muy pasajera, pero interesante. Decía que la magia es el primer grado de la religión natural. En realidad, lo correcto sería decir que hace una crítica a los teurgos de su tiempo, con toda su herencia y su legado, ya que mantiene que el mago confunde su propia realidad con la del mundo que le rodea. De tal manera cree que su voluntad incide en esta por alguno u otro motivo.
Recordemos que Hegel entiende que la realidad no conoce los límites que tiene. Estas ideas se tomarán después por Wundt y otros personajes que vamos a ver en programas posteriores. Como en toda la filosofía de Hegel, aplica el sistema de Fichte de tesis, antítesis, síntesis, y la magia no es otra cosa que el desarrollo del espíritu por este método, aunque al periodo de magia no lo considera digno de llamarse religión, si es que le vale para explicar todo lo demás, ya que según él esta fase prereligión tiene todos los componentes del saber hegeliano. En el momento de tesis, el hombre considera que tiene poder directo sobre la naturaleza. Sus deseos se corresponden con la realidad externa, pone sus fuerzas como si ésta fuera él mismo. En la antítesis, el hombre ya comprende que el mundo es una fuerza externa e independiente que se le opone a su acción. Así, el mago tratará mediante rituales, objetos, cantos, bailes, etc., doblegar esa fuerza y ocuparla para que se doblegue a su conveniencia. Y quiero parar en esto porque si observamos todo el tema de la Agenda 2030, ecologismo, el movimiento Greta Thunberg, cada vez más en caída este último, que son lo mismo y no a la vez también, encontramos mucho de esto de querer doblegar la naturaleza a unos deseos concretos para un futuro deseado que, con seguridad, no estaban en el itinerario natural del mundo. Porque Hegel comentó estos fallos en su teoría de la realidad, que hereda a la base teórica política actual, vía Marx y los posmodernistas. Se entiende que la naturaleza, que es inferior, según ellos, por falta de razón, necesita protección y dirección de nosotros, que somos una larva de esa misma naturaleza, dicho sea. Si ahondamos en la explicación de Hegel, encontramos más razones aún para justificar lo dicho antes, ya que en esta fase aplicará instrumentos y medidas que hagan a la naturaleza responder tal como él espera. Es una guerra contra la naturaleza en conquista. Sin embargo, la hipotética síntesis tras esta dialéctica es concluida por Hegel, y es que el hombre finalmente se percata de que todo es espíritu, que despliega por fases sucesivas un estado similar al primer paso. Pero, ¿qué pasa si el hombre derrota a la naturaleza en su segunda fase? Pues dejo esta pregunta para que me la respondáis en los comentarios. Y sin más, pues me despido y nos veremos en el siguiente programa. Espero que pueda ser la semana que viene. Y hasta luego.